Buenas tardes. Comenzamos, si os parece. Son las 5:05. Ya se irán enganchando el resto de personas que se han apuntado. Agradecer en primer término a las personas invitadas y que esta tarde van a compartir con nosotros su visión sobre las oportunidades que en este momento en el que estamos viviendo hay y se presentan al sector agroalimentario, pues para poder convertirse lo que nosotros entendemos y que puede ser la posibilidad de ser un tractor en la economía. Yo soy Cristina Roncal, para aquellas personas que no me conozcan, soy la directora de OP Consultores en Navarra y voy a ser la persona que va a guiar, va a conducir la webinar de esta tarde. Como ya sabéis, los invitados que vamos a tener son Jonander Egaña, que es el director del clúster de alimentación de Euskadi, Héctor Barbarín, que es el director general del CNTA, María González, que es la directora de ARPA en País Vasco, en la oficina de San Sebastián, que además es experta en contrataciones y en temas internacionales, y Isabel Elizalde, que es experta en desarrollo rural. Lo que hoy pretendemos es generar un foro, un espacio, un rato en el que podamos compartir diferentes miradas respecto a lo que en los últimos meses nos está afectando a nivel mundial y que nosotros hemos querido darle una mirada en clave de oportunidad y en clave de poder hacer y aprovechar elementos que van surgiendo a nivel de contexto que hacen que a nivel de negocio surjan oportunidades. Es obvio, y todo lo hemos vivido en estos últimos meses, que esta crisis sanitaria nos ha llevado y nos está llevando a una crisis económica que no la podemos obviar, y hace nada el FMI, incluso las previsiones para España están siendo peores de lo que inicialmente, pero yo soy al menos de las que confío que al final, con todo mi respeto a los economistas, que a veces se equivocan, ¿no? Porque es imposible en un contexto tan diferente, tan nuevo, el saber exactamente lo que puede pasar, ¿no? Y yo confío que esta previsión, junto con otras, pues no salgan adelante. Respecto al sector agroalimentario, que es donde vamos a poner el foco esta tarde, lo que sí que al menos a nosotros nos queda claro es que con lo que está sucediendo y ha sucedido es que, bajo nuestro punto de vista, todo el sector agroalimentario, toda la cadena de valor ha salido robustecido, porque se ha puesto de manifiesto que ante una situación crítica originada por una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica, el sector, del principio al final, ha estado dando la talla, ¿no? Ha puesto por delante el poder dar respuesta a la sociedad y a la población en algo que es tan importante como es el suministrarnos alimentos que necesitamos, y se ha visto que eso ha sido así, y de hecho la percepción del consumidor así lo corrobora. Y esto no es algo que yo diga, porque también los indicadores que miden la respuesta que ha tenido a nivel de Europa la cadena de suministro a nivel agroalimentaria, España ha salido como una de las robustecidas, ¿no? Donde la rotura de stock y donde la cadena de suministro ha dado una respuesta importante. Y hay que resaltar que esa agilidad y esa rapidez siempre ha tenido en cuenta el primar el bienestar de su consumidor, primando en determinados momentos la seguridad, pero también el bienestar de la población. Esto y otras cosas, con el contexto que tenemos de COVID, bajo nuestro punto de vista, pone de manifiesto que determinadas tendencias que se vislumbraban, ¿no? Que estaban ahí en el contexto social, económico y político, que estaban ahí, que parecía que sí como que no, ahora en este contexto parece que pueden cobrar
una inmensa fuerza. Yo creo que todos percibimos que la sostenibilidad, ¿no?, es uno de los elementos que sale, sostenibilidad analizado por distintas vertientes, de aquí los expertos ya irán dando las claves, ¿no? Pero sí que es cierto que en clave de innovación muchos de los esfuerzos, ¿no?, lo que se dice y lo que se está viendo, que la innovación va a poner una mirada dirigida hacia la sostenibilidad, enfocada hacia las personas, enfocada hacia el planeta y desde luego enfocada a los beneficios, ¿no? Y en resumen decir, como hace unos días escuché a Eduardo Gómez, que es el director de SIC, que decía: algo nuevo está surgiendo porque algo viejo está muriendo. Y esa sensación yo creo que el resto de panelistas lo perciben y está cogiendo fuerza esas tendencias que, como os comentaba. Y para comenzar, si os parece, Jonander, puedes comenzar con tu exposición, con tu mirada, e iremos avanzando. Explicar a las personas que asisten que cuando acaben los expertos en sus exposiciones va a haber un turno de preguntas, ya tenéis el abierto para realizar esas preguntas por escrito, pero también vamos a dar la posibilidad para quien quiera poder hacer preguntas en vivo y en directo. Para ello, mi compañera Yone García, de OP Consultores, pues nos va a ayudar en toda la coordinación de la parte relativa al debate y a la reflexión, y en cuantas cuestiones técnicas que puedan surgir tanto a los invitados como a los panelistas. Dicho esto, Jonander, cuando quieras. Vale, gracias Cristina, y gracias por la invitación a OPE para participar en este webinar. Bueno, en este tipo de situaciones de crisis y de totum revolutum, pues bueno, el tema de las oportunidades, lo cual me alegro de que el enfoque sea en clave de oportunidad, pero la oportunidad es para aquel que sabe identificar cuál es la oportunidad y no dejarse llevar por la situación, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar hablando de un término que envuelve a todo esto, que es la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, en este territorio, hay infinidad de informes, infinidad de datos, y lo que voy a tratar de hacer es, pues bueno, poner el foco en aquellos que entendemos van a tener pues incidencia o que van a afectar a la hora de innovar, a la hora de desarrollar nuevos negocios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este entorno de incertidumbre, pues vemos que hay una continua evolución, ¿no? Lo hemos visto en las diferentes etapas del confinamiento, cómo ha ido afectando a las pautas de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conociendo un poco cómo está constituida la cadena de valor de la alimentación, la primera pregunta es decir, las oportunidades, ¿para quién son, no? Evidentemente, en los diferentes eslabones de la cadena, pues habrá, digamos, unos condicionantes que afectarán a sus modelos de negocio, ¿no? Pero hay un componente que afecta a toda la cadena de valor, que es el propio comportamiento del consumidor, ¿vale? Lo que ocurre en la demanda al final del embudo afecta a todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, si antes de la crisis era importante la vigilancia de los hábitos de consumo del consumidor, la interacción con el consumidor, creo que uno de los elementos clave que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de oportunidades y retos es esa vigilancia constante de los hábitos de consumo. Porque lo mismo que ha evolucionado en estos 3-4 meses va a continuar evolucionando, ¿vale? Entonces, eso yo lo pondría encima de la mesa como uno de los principales elementos o oportunidades, ¿no? Esa apuesta a conocer qué hábitos, cómo evolucionan esos hábitos. Ligado a esto, hay otro componente que es, ¿qué es lo que afecta a la demanda, ¿no? ¿Qué elementos son aquellos que hacen que ese consumidor o ese hábito pueda variar?
hay ciertas cosas que, bueno, que en pleno confinamiento pues han estado, bueno, de alguna manera obligados eh, a que sean así, ¿vale? Pero a medida que vamos, digamos, volviendo a esa nueva normalidad, como queramos llamarla, pues hay cosas que van a perdurar, ¿no? Una de ellas es la seguridad en la compra o la experiencia de compra. Tanto en el Horeca. El Horeca ha sido, bueno, ni qué decir que ha sido el sector que más ha sufrido en todo este confinamiento, ¿no? Ha estado cerrado. Eh, la vuelta a esa nueva normalidad pues va a exigir que, bueno, pues que al consumidor se le garantice ese consumo, esa compra segura. Y va a ocurrir lo mismo en el retail, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, no sé si es una oportunidad, es un reto, es una obligación, algo que hay que tenerlo en cuenta, es que hay que garantizar, hay que darle las garantías al consumidor para que, bueno, se sienta cómodo. Y siendo además consciente de que va a tratar de evitar aglomeraciones, va a tratar también de dedicarle el menor tiempo posible al acto de la compra, por tanto la experiencia de la compra se ve afectada. Va a buscar también espacios menos concurridos. Aquí pues hay como una especie pues, de contradicción, ¿no? Lo que antes se buscaba era en los supermercados de cercanía, pero ahora se discute si digamos, el dimensionamiento de los hipermercados, pues bueno, pues por el hecho de ser grandes, pues va a permitir que vaya más gente a comprar esos lugares, ¿no? Bueno, pues ahí hay también bueno, hay un reto para lo que es la gran distribución de cómo adecuar o cómo garantizar esa compra al consumidor. Y luego, ligado a esto, hay un elemento que sale reforzado, que es el e-commerce, que está en boca de todos. Ha tenido, bueno, pues, un estallido durante digamos, el confinamiento, que ahora que se vuelve a la nueva normalidad ha disminuido un poco, pero bueno, queda unos niveles mucho más altos que previos al confinamiento y que ha venido para quedarse. Por tanto, yo creo que es bueno, pues esta diversificación también de canales lo que, bueno, pues lo que nos va a permitir a las empresas, pues bueno, de una forma, pues ser más, bueno, tener las cestas distribuidas en diferentes, o digo, los huevos en diferentes cestas, ¿no? Y el e-commerce es uno de los elementos que hay que tener presentes. Luego, hablabas, Cristina, de que, bueno, partimos de una crisis sanitaria y pasamos a una crisis, no sé, económica o financiera, o como queramos llamarlo, ¿no? Ambas cosas inciden, o todos los indicadores parecen que va a ser así, en la menor renta disponible bueno, pues por el consumidor en general, ¿no? Esa menor renta y la confianza en el consumo. La confianza en el consumo está muy ligada al nivel de paro. Por lo tanto, son dos indicadores o dos drivers de consumo que van a incidir en cómo se va a consumir, ¿no? Y ese cómo se va a consumir, pues bueno, va a tener que ver pues, con que va a haber más promociones, se va a mirar más al precio, va a haber, la gente va a ir con la lista de la compra al supermercado, se va a desarrollar más la marca del distribuidor, el margen se va a resentir. Entonces, bueno, pues ahí hay una situación en la que, bueno, incluso se van a tener que, bueno, rediseñar, digamos, la tipología de productos que va a haber en el supermercado, ¿no? Y eso incide también en la tipología de productos que van a estar disponibles por parte de los fabricantes, ¿no? Hay otro elemento que está también, que, bueno, pues que en gran parte se va a quedar, que es bueno, antes en el confinamiento, digamos, los momentos de consumo fuera del hogar pasaron totalmente al hogar, lo cual pues ha permitido, pues, bueno, adquirir una serie de hábitos distintos, ¿no? Pues se cocina en casa, se cocina de una forma más saludable, etcétera, etcétera. Entonces, eso a medida que vayamos volviendo a la normalidad, bueno, es posible que se relaje un poquito, pero hay, todo parece indicar que ha venido para quedarse también, ¿no? Ese hábito de consumir en el hogar. Entonces va a haber también bueno, más momentos de consumo. Hemos visto también cómo en el confinamiento esos patrones de consumo pasaban de productos de acaparamiento al principio de productos básicos a luego a productos más de indulgencia,
bueno, pues, momentos de placer, etcétera, ¿no? Entonces, esa experiencia en el hogar parece ser que se va a mantener. Va a haber un espacio para desarrollar productos premium, productos gourmet, y ligado a eso también todo lo que tenga que ver con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de consumo en el hogar. Ligado a esto, entendemos que hay también una oportunidad para todo lo que es el delivery, el envío de la oferta de productos del canal Horeca al hogar, ¿vale? Entonces, aquí también entendemos que hay una oportunidad de colaboración entre lo que es la industria alimentaria, que va a tener que ayudar al canal Horeca a desarrollar esos productos que puedan estar disponibles y que puedan, bueno, pues garantizando la seguridad y todos los elementos básicos, y ligado también a complementar digamos, ese producto o eso que se va a consumir con una experiencia en el hogar, ¿vale? Y esa experiencia en el hogar tiene que ver también con la salud, tiene que ver con el packaging, tiene que ver con la sostenibilidad y con un montón de drivers que ya venían de antes. Ya hemos comentado, va a haber menos momentos de compra, ¿no? Digamos que para la distribución va a haber menos demanda y más competencia. Entonces, pues bueno, eso pues va a incidir como decía antes, en la experiencia de compra. También va a tener que ver, bueno, pues cómo va a evolucionar esto, ¿no? En el sentido bueno, si va a haber vacunas, va a haber rebrotes, va a haber, pues bueno, elementos que vayan, bueno, a incidir en la evolución del consumo, ¿no? Vale. También todo lo que, bueno, hemos hablado del tema de la sostenibilidad. Yo creo que eso ha venido para quedarse. Unido a la sostenibilidad, pues todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, las empresas que, bueno, pues que son de alguna manera responsables o tienen, digamos, ese foco en la sostenibilidad medioambiental, en la sostenibilidad social, pues bueno, creo que van a salir reforzados. Por tanto, pues bueno, es un elemento que hay que tener en cuenta. Ahí volvemos a hablar de oportunidad. Volvemos también al tema de todo lo que tenga que ver con bueno, pues con la digitalización, con todo lo que es 4.0, todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues se van a reforzar. Y también, ligado a lo que hemos dicho antes del consumo en el hogar, pues bueno, todo lo que son, bueno, ayudas culinarias o ingredientes o algo que tú puedas bueno, construir en casa, pues bueno, va a salir reforzado, ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos que eso es un poco lo que estamos observando ahora como cambios de consumidor, pero es posible que dentro de un mes cambie la situación, cambien digamos, las pautas y, bueno, pues puede haber alguna variación. Pero los temas que he comentado yo creo que van a ser, van a perdurar en el tiempo y van a suponer pues un cambio en todo lo que es, bueno, la forma de desarrollar, de innovar, etcétera, ¿no? Me gustaría para acabar, para no extenderme mucho, comentar también que nosotros, en colaboración con la Fundación ASI, hemos hecho pues una encuesta a las empresas de la cadena de valor de la alimentación en Euskadi, de una forma, pues bueno, para entender pues a corto y a medio plazo pues cuáles son sus demandas de cara bueno, a mejorar o a dinamizar sus negocios, ¿no? Es un estudio que se hizo en abril-mayo, pero que, bueno, que de alguna manera sí que pues bueno, nos apunta a cuáles pueden ser las demandas que puede tener el sector, ¿no? Os voy a enumerar algunas que creo que tienen, bueno, pues que tienen sentido con lo que estamos tratando hoy. Por una parte, se solicitan desde el apartado de comercial y marketing pues una reactivación del turismo y del canal Horeca, ¿no? O sea, tenemos que ayudar a que esos canales, o sea, que el canal Horeca se reactive, porque ligado a eso hay muchas empresas
de transformación. Hay muchos productores locales que tienen, bueno, pues que tienen sus productos orientados a este canal y es uno de los canales que más peso tienen en toda la cadena. Por tanto, en tanto cuanto se reactive eso o busquemos o aprovechemos esas oportunidades para reactivar este canal, pues va a tener una incidencia importante. Y no olvidarse tampoco del tema del turismo, que a nivel de Euskadi la gastronomía o todo lo ligado a la alimentación pues tiene muchísimo peso, ¿no? Hay gran parte del turismo que viene a Euskadi motivado por esa atracción gastronómica, ¿no? También todo lo ligado al apoyo a campañas de apoyo al producto local, producido, elaborado a nivel local, que es un patrón que se está repitiendo en diferentes comunidades. Sé que en Navarra también hay algo similar, hay en Cantabria, etcétera, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay ese apoyo al productor local, pues también va a ser imprescindible y va a ser también una oportunidad, ¿no? Lo que comentaba antes, desde la propia cadena se ve como necesaria esa vigilancia y ese estudio de nuevos hábitos del consumidor, y luego el apoyo a la apertura de nuevos canales que tiene que ver también con la exportación y con el comercio electrónico, ¿no? Ligado en el ámbito social, ya no, bueno, además del tema de seguridad e higiene, bueno, se solicita apoyo en todo lo que es el teletrabajo responsable y el control del absentismo, ¿no? Que bueno, pues es un elemento, pues, en fin, que también con la situación que vivimos, pues tiene incidencia en las empresas y sobre todo en su competitividad, ¿no? En el ámbito financiero, ya no se pide a medio plazo temas de liquidez, sino como el control de la morosidad y bueno, pues que al final, pues bueno, que la economía fluya, ¿no? Y que no haya eslabones de la cadena, pues que dejen de pagar a sus proveedores. También se ve que la innovación toma relevancia, a pesar de, bueno, de estar en una situación complicada. Ya lo decía el Endacari digamos, en su intervención de la Asamblea de Innovasque, que en estas situaciones lo que hay que hacer es apostar por la innovación y que es, digamos, la única, bueno, una de las palancas que nos van a ayudar a salir de esta situación, ¿no? Tenemos que ser conscientes también que para nosotros la innovación a nivel de cadena de valor pues es importantísimo, porque somos bueno, pues un sector que a nivel de Euskadi no podemos competir ni en precio ni en volumen, pues porque no tenemos bueno, materia prima suficiente que, digamos, que nos haga que la industria alimentaria se desarrolle en toda esa medida. No tenemos volumen, por tanto tenemos que competir en valor añadido y la única manera de competir en valor añadido es a través de la innovación, ¿no? Y luego, pues, por último, pues el tema de producción y logística, pues las medidas se centran en el abastecimiento de materias primas, su libre circulación y bueno, pues de alguna manera, pues tener una gestión de stocks que, bueno, pues que permitan que no haya rotura de producción, ¿no? Y bueno, así de forma rápida y concisa, pues bueno, esto serían de alguna manera las pinceladas, las cosas que estamos nosotros barajando actualmente dentro del clúster con nuestras empresas. Vale, muy bien. Jonander, muchas gracias. Pues Héctor Barbarin, director general del CNTA, cuando quieras. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación y por compartir mesa virtual con mis compañeros. Es un placer. Hay muchos de los temas que ha comentado Jonander que realmente sobre los cuales yo voy a abundar, ¿no? Con los cuales podré poner algunos ejemplos porque sí que son tendencias que nosotros también venimos observando. A nivel de vislumbrar tendencias, es decir que estamos viendo una época apasionante, ¿no? Porque hemos tenido, bueno, en los últimos 3 meses yo creo que hemos visto unos cambios en el consumidor brutales y el reto está en saber cuáles de ellos se consolidarán y cuáles no. Podemos empezar a vislumbrar, pero bueno, es difícil mirar ahora mismo si mirar hacia el futuro siempre tiene un componente de incertidumbre, ahora mismo pues el componente de incertidumbre todavía se multiplica por 2, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que estamos permanentemente pues leyendo muchas fuentes, en este caso normalmente viajando a muchos sitios, ahora viajando virtualmente pues a un montón de seminarios y webinars que se están organizando. Y yo voy a tocar 5 tendencias de consumo que estamos observando, que algunas ya ha dicho Jonander. Una parte es el tema del consumo en el hogar. No cabe duda que inicialmente por obligación y ahora veremos
qué parte por prudencia, qué parte por escasez de recursos económicos. Bueno, iremos viendo que el consumo en el hogar pues parece que crecerá, ¿no? Y eso nos lleva a varias tendencias. Una, pues que muchas marcas o fabricantes se están planteando, además de vender a través de la distribución, ir al direct to consumer y buscar maneras de vínculo directo con el consumidor, ¿no? Por poner un ejemplo, Mokai, una de las empresas socias de CNTA, pues acaba de abrir una página web en la cual el consumidor pide su café y puede ir a una cafetería y lo coge directamente. Bueno, pues es una manera de enganchar directamente con el consumidor. Otra de los temas que ha comentado Jonander y que estamos viendo y que parece que será, es decir, oye, adaptar formatos a ese vínculo, a ese delivery, a ese vínculo directo con el consumidor. Intentar desarrollar materias primas o productos intermedios que refuercen esa vuelta a cocinar que hemos estado observando en esta temporada, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es un tema que desde luego va a crecer o va a cambiar la tendencia que teníamos actualmente. Hay otra que es la relativa a la seguridad alimentaria, que además nosotros, bueno, nos pilla muy de cerca. Creo que la industria ha demostrado con creces que la seguridad alimentaria la tenía muy trabajada, pero el consumidor realmente, pues bueno, estamos viendo muchos mensajes, tanto de establecimientos de hostelería como de distribución, que hacen énfasis en realmente en cómo gestionar la seguridad, que no hay riesgos, etcétera. Incluso inicialmente se vio que el consumo a granel descendía y aumentaba el consumo de alimentos envasados precisamente porque el consumidor estaba dando más fuerza al aspecto de seguridad que al de sostenibilidad. Nosotros creemos que la sostenibilidad va a seguir estando ahí, va a seguir y va a seguir con fuerza. Pero sí que es cierto que se notó como un pequeño bache en el cual la seguridad primaba sobre la sostenibilidad. Creo que no va a tener que ir una contra la otra, sino que tendrá que ir las dos en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hay muchos temas que creemos que a nivel de seguridad pues que se van a ir trabajando mucho, que son sistemas de detección mucho más rápidos, mucho más fiables. Hay una máxima que nosotros venimos trabajando hace tiempo, que es que en vez de llevar la muestra al laboratorio, que vaya al laboratorio a la muestra, es decir, que los controles sean cada vez más in situ, ya sea en fábrica, en campo, el consumidor pueda medir y a ser posible de manera no invasiva y al total de la producción, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que temas de visión artificial, detección en línea, etcétera, pues son temas que se van a desarrollar mucho más. Hay una tendencia que hemos observado también y que refuerza, ya venía de antes, pero se ha visto reforzada, es el vínculo alimentación y salud. Se está hablando incluso de lo que es la inmunoalimentación. Complementos nutricionales, vitaminas C, productos fermentados, etcétera, han tenido crecimientos muy potentes durante esta crisis. Y creemos que lo seguirán teniendo. Entendemos que la alimentación no es una medicina, pero sí que hay alimentos que de alguna manera pueden ser más saludables que otros o pueden ayudar a reforzar el sistema inmune, etcétera, ¿no? Yo creo que eso va a seguir reforzándose y el gran reto realmente está en esa evidencia científica de los efectos beneficiosos de cualquiera de estos elementos. El propósito, que también lo ha dicho Jonander, entendemos que también las empresas cada vez su ámbito de actuación es más global y su mensaje tiene que ser más global y todo lo que hagan está interconectado. Entonces, al final, el consumidor cada vez tiende más a consumir productos de empresas con las que se sienta identificado o se sienta cómodo consumiendo sus productos. Hemos visto multitud de ejemplos de que el comportamiento de la industria y de la cadena agroalimentaria ha sido ejemplar, pero además en muchos casos ayudando socialmente, ya sea a colectivos más desfavorecidos, bancos de alimentos, etcétera, a sanitarios, a Canal Horeca en muchos casos. Muchas empresas, incluso que lo están pasando muy mal, han hecho esfuerzos grandísimos con el Canal Horeca. Cerveceras, tenemos casos de cerveceras que realmente están sufriendo mucho, pero a pesar de ello entienden que tienen que ayudar también a su cliente y están reforzando el Canal Horeca. Creemos que esa visión global de las empresas con su impacto social cada vez va a cobrar más importancia y el propósito, ser capaces de comunicar y de generar ese vínculo con el consumidor, pues cada vez va a tener más importancia para las marcas. Y por último, y por supuesto, entendemos que la digitalización, entendida de una manera muy amplia, desde lo que hemos visto del crecimiento del canal online, que al principio fue, para mí, esta es mi opinión personal, al principio fue uno de los pinchazos para mí de la crisis, porque ahí es donde realmente el sector reaccionó muy bien, abasteció muy bien de alimentos a la población, generó un posible problema o miedo, porque el riesgo de desabastecimiento podía generar una sensación de caos que se hubiera sumado al caos sanitario que ya teníamos. Eso se resolvió,
pero al principio el delivery le costó coger el pulso a ese crecimiento tan potente que hubo. Pero bueno, no cabe duda de que el crecimiento del delivery, como ha dicho Yonander, pues estamos en niveles muy superiores a los que había previamente y eso se va a consolidar. Es decir, creo que se ha dado un salto potente. Pero además de eso, más allá del delivery ligado a la gran distribución, está lo que decíamos, el direct to consumer, que realmente creemos que va a crecer muchísimo. Y relacionada con la digitalización, pues también nos toca la parte de organización del trabajo, ¿no? Estamos viendo hoy cómo hacemos el webinar. Yo creo que en todas las organizaciones, en el sector agroalimentario también, ha tocado un aprendizaje de teletrabajo express y creo que si las empresas reflexionamos sobre esto de manera inteligente y la administración también legisla sobre ello de manera inteligente, creo que podremos sacar aprendizajes y crecimientos muy positivos en este ámbito, ¿no? En la parte de digitalización también y mucho más ligada al producto, entendemos que también pues, va a haber avances en materia de envasado, información sin contacto, de alguna manera, porque todo lo que tenga que se pueda hacer evitando el contacto, pues va a ser visto como positivo, ¿no? Entonces habrá muchas tendencias por ahí en cuanto a etiquetado, información al consumidor, etcétera, y que crecerá. Y luego estamos viendo alianzas muy interesantes, bueno, pues, por ejemplo, hoy mismo, creo que era ayer, Macro se alía con Lola Market para la distribución online de sus productos. Deliveroo se alía con Nestlé para la distribución. Creo que vamos a ver alianzas de este tipo en crecimiento porque realmente facilitan mucho esa distribución directa. Y luego no quiero dejar pasar sin tocar unos ámbitos de preocupación, ¿eh? Creo que las oportunidades están y también tenemos que ser innovadores y creativos a la hora de intentar responder a los retos que tenemos. Pero hay 3 retos que yo creo que están ahí, son muy potentes y que más allá de que el sector agroalimentario globalmente haya resistido muchísimo mejor a esta situación y a la crisis que viene que otros, hay tres aspectos que le inciden negativamente y que hay que vigilar. Uno es el turismo, como he dicho. Menor turismo, menor consumo además de hostelería y restauración que tiene probablemente pues, niveles de gasto per cápita mayores. Entonces, al final, globalmente como sector, pues va a ser un impacto negativo. Habrá que ver cómo somos capaces de corregirlo. Segundo, exportaciones. Estamos viendo unas ciertas tendencias a proteccionismo. Las tendencias proteccionistas en un sector como el nuestro, que lo ha hecho muy bien en los últimos años y cuyo crecimiento, porque España al final es un país que tiene una población estable y el crecimiento del sector viene vía exportación. Cuando hablamos de tendencias proteccionistas, pues puede ser que ese crecimiento de las exportaciones se frene o incluso decrezca. Y eso también es una amenaza que tenemos que vigilar y tenemos que ver cómo la solventamos. Y luego también pues la crisis económica genera una menor renta y aunque la alimentación, más o menos, la renta de la alimentación se pueda mantener estable, sí creemos que puede haber una cierta tendencia a la baja por ir a productos más básicos, etcétera, pasar parte del consumo de restauración y hostelería al hogar y eso puede hacer también que la cesta global dedicada a la alimentación pues también decrezca, ¿no? Entonces yo creo que estas 3 amenazas están ahí, creo que no hay que obviarlas y hay que ser muy creativos para intentar superarlas. Y esto es lo que yo tenía, Cristina. Me he adaptado al tiempo, yo creo, perfectamente y estaré encantado Perfectamente, cuando Héctor. de recibir preguntas. Muy interesante, Héctor. Muchas gracias. A continuación, María González, de ARPA Abogados. Ella es experta en temas de contratación, en temas internacionales. Nos va a ofrecer una mirada complementaria, pero que Héctor, ¿no? Vamos a decirlo así, María te ha dejado un poquito, te ha enganchado sin querer queriendo el camino a lo que vas a comentarnos ahora. Cuando quieras, María. Sí, así es. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Yo te diría, Cristina, que Yonander ha empezado un poquito y ya Héctor, bueno, me ayudan a presentaros un poco, bueno, pues una visión distinta de lo que se está planteando ahora, pero que también ha de presentarse como una oportunidad para todo el sector agroalimentario, concretamente, más que nunca en este momento de transformación, de tendencias, de incertidumbre, de oportunidades al mismo tiempo y bueno, yo os voy a presentar una herramienta que desde el ámbito legal, no solamente a nivel de abogacía, sino dicho por los propios magistrados del Tribunal Supremo, es una herramienta que ha venido para quedarse
que no es algo que las empresas hoy, y menos en las circunstancias que estamos viviendo ahora, pueden dejar de lado. Sin esta herramienta que se llama el cumplimiento normativo, los programas de compliance, es muy probable que una empresa, en el momento en el que se enfrente a una posible infracción o a un posible delito de cualquier ámbito, pues pueda tener que acabar cerrando la persiana, ¿vale? Entonces, bueno, yo os quiero presentar un poquito el valor y la relevancia de lo que son los programas de cumplimiento normativo, sobre todo en este sector, ¿no? Es aplicable a cualquier sector, pero ahora mismo en el sector agroalimentario, un sector que está sometido a innumerables y específicas obligaciones normativas en todos los ámbitos. Un sector que ahora mismo está evolucionando, mis compañeros han empezado a hablar del e-commerce, de otros métodos de distribución, del delivery, de la seguridad alimentaria, bueno, de muchísimos aspectos del teletrabajo, de muchísimos aspectos que, bueno, que las empresas del sector agroalimentario de alguna manera les ahogan normativamente y les exigen tener un conocimiento, ya que de lo contrario, bueno, es fácil el cometer en un momento determinado un delito o una infracción, ¿vale? ¿Por qué este programa de cumplimiento normativo? Bueno, a partir del año 2010 hubo una reforma en el Código Penal donde las empresas, yo como veréis voy a hablar más de empresa que de consumidor, ¿vale? La empresa pasó a poder ser responsable penalmente de posibles delitos, algo que hasta entonces no existía. Y a raíz de este cambio, ¿no? Donde ya, ojo, porque la empresa puede ser persona responsable penalmente, empiezan a coger muchísima fuerza a nivel estatal los programas de cumplimiento normativo. Pensad en casos como Pescanova, la listeriosis en la carne, la explotación laboral en el campo. Sin darnos cuenta, día sí día también, en prensa aparecen empresas del sector agroalimentario, bueno, pues por haber cometido una posible infracción o un posible delito. Esa imagen de salir un día en prensa puede ser, bueno, pues definitiva para no poder volver a darle la vuelta a esa empresa en el mercado, concretamente en este caso en el sector agroalimentario. Por lo tanto, como os decía, los programas de cumplimiento normativo es una herramienta legal que ha venido para quedarse y es una herramienta que va a ayudar al sector agroalimentario en un momento crucial como es este a conocer cuál es su estado actual, cuál es toda la normativa que tiene que tener presente la empresa en el sector agroalimentario y de qué manera puede prevenir la comisión de posibles infracciones de la ley o posibles inclusive delitos penales. Pensad además que todo aquel que tenga un programa de cumplimiento normativo, si llevara a cabo un delito penal, la existencia dentro de la empresa de un programa de cumplimiento normativo le puede eximir de una pena. Por lo tanto, es una herramienta que concretamente en el ámbito penal además nos puede ayudar en un momento determinado a salir, entre comillas, limpios de un proceso penal, algo que es fundamental para la reputación de una empresa. Entonces, bueno, como os decía, todas estas términos de oportunidad, incertidumbre, innovación, etcétera, etcétera, yo os los recojo en este elemento llamado programa de cumplimiento normativo, que sí que os tengo que decir que el programa de cumplimiento normativo que afecta pues, a todas las áreas que afectan a vuestro sector, a una empresa de vuestro sector, son programas que comparten una serie de elementos iguales para todas las empresas, pero son trajes a medida. Son trajes a medida que nos va a permitir a una empresa prevenir y detectar. Y son trajes a medida que la única manera que tenemos de que sean eficaces y de que funcionen es si la dirección de la empresa está comprometida con una ética, una responsabilidad empresarial desde el inicio. Es decir, nosotros de nada nos va a servir que hablemos de programas de cumplimiento normativos cuando la dirección, la cúpula, quien dirige la empresa no está comprometido con la sostenibilidad, no está comprometido con una competencia limpia en el mercado, no está comprometido con los derechos de los trabajadores, no está comprometido con llevar a cabo un e-commerce con todas las leyes. Es decir, no está comprometido con tener un conocimiento claro de cuáles son las reglas del juego. En este tablero en el que nos movemos, llamado sector agroalimentario, ¿cuáles son nuestras reglas del juego?
Y eso, la única manera que tenemos de que cale, de que sea parte de nuestro ADN empresarial, es que la cúpula directiva quiera que esto sea una carta de presentación. Una carta de presentación hoy más que nunca fundamental, porque si queremos salir, como se estaba hablando por mis compañeros, a vender fuera de nuestras fronteras, es muy probable que la empresa que tengamos enfrente, el proveedor o el cliente, ya nos esté exigiendo un código de conducta, una política de anticorrupción. Por lo tanto, programas de cumplimiento normativo nos ayudan a prevenir y nos ayudan a detectar posibles riesgos. Pero un programa de cumplimiento normativo, su primer pilar es que la cúpula directiva tiene que estar 100% comprometido con que esa sea la carta de presentación, con que esa sea la responsabilidad social, ética y moral de la empresa. A partir de ahí, ese programa va a consistir, en primer lugar, en una radiografía de la empresa. Hemos de conocer de principio a fin cada una de las actuaciones, cada una de las acciones comerciales, los canales, la manera de producir, la manera de fabricar, las medidas que se adoptan. Es decir, necesitamos una radiografía al máximo detalle para conocer si puede haber algún tipo de riesgo de incumplimiento de algún tipo de normativa. Una vez tengamos esa foto y podamos identificar posibles riesgos o dónde puede haber posibles puntos más débiles que haya que reforzar, a continuación es fundamental una formación que va desde la máxima dirección empresarial hasta el que está más abajo de la cadena. Es una formación que se tiene que ir dando según los niveles y según las responsabilidades, también, como os digo, a medida, de tal manera que los trabajadores, los responsables de áreas, los directores comerciales y la dirección tengan pleno conocimiento de dónde están las banderas rojas y las banderas verdes de cómo actuar en el mercado. Y como os digo, más que nunca, hoy es fundamental que todos sepamos en dónde nos movemos, cuáles son nuestras normas de juego, porque si ya nos va a ser difícil tirar el carro hacia adelante, tenemos que estar muchísimo más preparados porque lo que ya tenemos en el exterior puede estar todavía más preparado que nosotros. ¿De acuerdo? Una vez hecho este análisis y una vez hecha esta formación, llegamos al momento en el que tenemos que tener, de alguna manera, unos protocolos de actuación, unos manuales disponibles para que todo aquel, dentro de lo que viene a ser una organización empresarial en el sector agroalimentario, pueda consultar y pueda verificar si se está actuando de manera correcta o incorrecta. Insisto, cada uno en su ámbito y desde sus responsabilidades. Pero tiene que existir esa posibilidad de poder consultar, porque esto lo que nos va a dar es confianza, confianza interna, confianza como empresa y sobre todo vamos a dar una confianza al mercado. Vamos a dar una confianza al consumidor, al proveedor y al cliente, tanto a nivel autonómico, nacional, europeo como internacional. Y otro elemento común a todos estos programas de cumplimiento normativo es que dentro de las empresas hay que establecer una figura de lo que se llama el Compliance Officer. Es la persona responsable a través de la cual se ha de canalizar todo este mecanismo, toda esta responsabilidad, toda esa involucración de todo el personal en que se cumplan las normas, se cumplan todas las reglas del juego, como insisto, cada uno desde su ámbito. Y cualquier sospecha, denuncia o movimiento de inseguridad tiene que canalizarse a través de una persona dentro de la empresa. Esa persona tiene que ser capaz de detectar y, en su caso, de poner de manifiesto la posibilidad de una posible infracción o simplemente una consulta de no saber por dónde tirar. Entonces hay que parar y antes de tener el riesgo de cometer una infracción, hay que parar y consultar y hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Y por último, ejemplo mayor que el que tenemos ahora, los mercados no son estáticos, los mercados son dinámicos. Las empresas innovan, otras no innovan, se ganan cuotas de mercado, se gana en calidad. Es decir, las empresas son entes jurídicos vivos. Por lo tanto, de nada nos sirve llevar a cabo un programa de cumplimiento normativo con todo el ejercicio que ello supone y el esfuerzo que supone para una empresa, si luego no hay un control, no hay una auditoría, y en esas evoluciones en los distintos ámbitos de una empresa en el sector agroalimentario no se controla que se continúa cumpliendo con la normativa, que todos tenemos claro dónde estamos, de dónde partimos y a dónde vamos, y que hemos creado toda esta infraestructura
para que sea parte de nuestro ADN empresarial, que sea cultura empresarial, que sea una carta de presentación que ya no vale no tener. Como os decía, el cumplimiento normativo, los programas de compliance, en su terminología anglosajona, han llegado para quedarse. Los jueces, cuando están analizando cualquier tipo de delito penal, fiscal, seguridad alimentaria, cuando ven indicios de que pueda haber algún tipo de problema de seguridad alimentaria y entran a analizar, si se encuentran con un programa de cumplimiento normativo, el punto de partida es distinto. Es muy distinto. Por lo tanto, hay que tener muy presente de que las leyes, por muy enfarragosas, veis que es una maquinaria que ahora más que nunca durante todo este periodo habéis podido ver cómo día sí día también había publicaciones en el Boletín Oficial del Estado continuamente en todos los ámbitos. Es una maquinaria que no para, que es muy enfarragosa, que afecta a todos los eslabones de la cadena, a todo el personal y en todos los ámbitos, y que cuyo conocimiento es obligatorio. Y que, por lo tanto, lo que viene a ser los programas de cumplimiento normativo es una herramienta, es una oportunidad para el sector agroalimentario en este despegue hacia otras tendencias, hacia el e-commerce, hacia otra manera de actuar, hacia otra manera de innovar, fundamental de implementar, porque de lo contrario nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina con un problema y esos problemas reputacionales hoy ya no es que se vayan a pagar caros, es que puede ser que suponga el cierre. Con esto que os quiero decir, como se han oído ya en muchas charlas sobre los programas de cumplimiento, a alguien le puede parecer caro el establecer toda esta o enfarragoso toda esta maquinaria de tener auditores, abogados, haciendo una radiografía, un test, dónde estamos, a dónde vamos, formación, etcétera, etcétera. Pero el no tenerlo puede ser muchísimo más caro. Y bueno, yo creo que esta es un poco la idea que os quería trasladar. Espero que se haya entendido bien la idea. Esta oportunidad legal, por mucho que sea una oportunidad legal, creemos que es interesantísimo, que hay que dar a conocer estos programas de cumplimiento normativo por todos los beneficios empresariales a nivel de competidores, de mercado, de internacionalización y sobre todo de seguridad y confianza y de ética y de responsabilidad empresarial. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, María. A continuación, Isabel Elizalde, experta en desarrollo rural, nos va a hacer el cierre, por así decir, de estas 4 miradas sobre el sector agroalimentario. Bueno, antes de nada, Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas, y gracias sobre todo a FE Consultores, a todo su equipo y a Cristina en especial. Y bueno, ha sido realmente un placer escuchar a Yonander, a Héctor y a María, ¿no? Porque siempre se aprende muchísimo de estas conversaciones, ¿no? Y de estas miradas que tenemos al sector. Yo sobre todo quería empezar con esa mirada que, revisando un poco lo que ha pasado estos días, ¿no? O estos meses o estas semanas. Al final hemos pasado una emergencia sanitaria, una emergencia que nos ha llevado por un camino de mucho sufrimiento, pero que nos ha demostrado que si reaccionamos todos juntos y trabajamos todos juntos, somos capaces de salir, y yo creo que ese es un tema importante y que ahora tenemos que tener cuidado. Pero también es cierto que no va a ser la única, y ya nos están avisando de que va a haber más, que puede haber otras cosas. Y también es cierto que teníamos una emergencia anterior, que ya nos estaban avisando de antes, que es la emergencia climática. Quiero decir esto porque esto no es algo puntual. Tenemos que afrontar grandes retos ahora. Los teníamos que haber afrontado hace mucho tiempo. Nos están avisando, los científicos nos están diciendo que no podemos seguir por donde estamos y que tenemos que cambiar, que nuestro sistema no funciona y que ya está agotado. Es decir, tenemos que buscar otras nuevas vías y otras nuevas maneras de hacer economía, de hacer sociedad, de hacer alimentación. Y yo creo que aquí es importantísimo el papel que tiene todo el sector agroalimentario, porque a mí me parece que el sector agroalimentario es, por una parte, es algo básico, es decir, todos nos alimentamos todos los días, o gran parte de la población nos alimentamos todos los días, y es un
sector que es básico, pero es que es algo más que ser básico. El sector agroalimentario tiene una gran fortaleza en su relación diaria con la ciudadanía. Habéis apuntado, vosotros estáis constantemente siguiendo a los hábitos de consumo, pero es que vosotros sois grandes comunicadores a lo largo de toda la cadena de valor de qué es lo que se puede hacer, cómo nos podemos alimentar, cómo podemos mejorar. Y también el sector agroalimentario es el que más relación tiene con la naturaleza, es el que realmente puede conseguir que ese equilibrio que necesitamos, que estamos diciendo que necesitamos tener los humanos con la naturaleza para hacer un posible futuro, el que lo va a hacer claramente y el que tiene el poder de hacerlo es el sector agroalimentario. Desde los agricultores hasta el final de la cadena de valor siempre hay una relación importante con el entorno natural. Y yo creo que ahí es importante que insistamos en esa fuerza que tiene el sector agroalimentario. Y el sector agroalimentario eso lo vende, pero no tiene que ser solamente un eslogan, tiene que ser de verdad, tiene que ser de verdad que realmente se está haciendo esto. Está claro que hay que innovar, está claro, estáis ya ecoinnovando, yo estoy viendo constantemente muchísimas experiencias de ecoinnovación en el sector agroalimentario. Me parece que esa es la vía por la que se tiene que ir, pero también estoy viendo muchas colaboraciones, esa colaboración que tenéis entre distintas empresas, pero también con otros sectores. Y ahora veremos, por ejemplo, un ejemplo, pero también con la administración, con las universidades, con los agricultores y con los ganaderos, con los carniceros. Hay todo un trabajo importantísimo que hacer de trabajo conjunto en toda la cadena de valor. Y por otra parte, me parece que es muy importante también una visión más amplia, una visión holística. No quedarnos solamente en el sector, sino entender cómo funciona todo el engranaje de esta sociedad y de este problema al que nos tenemos que enfrentar. Yo quería hoy centrarme sobre todo en tres cuestiones que me parece que son claves. Por una parte, el cambio de modelo económico al que tenemos que ir, y ahí quiero enfocarme o centrarme un poquito en lo que es la economía circular. Por otra parte, en ese principio que ya habéis apuntado vosotros, que me parece que sí o sí tendrá que ser un principio básico, que es la sostenibilidad, y efectivamente tendremos que asegurar la seguridad alimentaria y tendremos que trabajar en ese trabajar de manera compartida entre la sostenibilidad y la seguridad. Pero la sostenibilidad es un principio básico, es un principio básico. Y por otra parte, en una tendencia, que también la habéis apuntado, Héctor lo ha apuntado casi como una amenaza, que es esa mirada a lo local, a los productos locales y a la localización y a los territorios en los que vivimos y a cómo cuidar esos territorios y cómo cuidar a las personas que vivimos en esos territorios. Dicho esto, y por ya entrar en lo que es la economía circular, y por decirlo muy rápidamente, la economía circular, yo creo que en toda la cadena del sistema agroalimentario tiene muchísimas oportunidades. Es una economía que es sobre todo colaborativa y es regenerativa. ¿Por qué? Porque utiliza menos recursos, porque realmente tiene capacidad de reutilizar esos recursos que estamos utilizando y en su caso tiene capacidad también de reciclarlos, ¿no? Y vosotros que sois expertos en la materia sabéis todos esos materiales que estamos utilizando, ¿no? Y cómo, Jonander lo ha apuntado, Euskadi es dependiente en cuanto a materias, pero hay en la economía circular una posibilidad muy importante de reducir costes en el uso de ciertas materias. En definitiva, lo que nos estamos encontrando es con un sistema económico, con un modelo económico que es más respetuoso con la naturaleza, que realmente nos permite hacer un uso de los recursos naturales en la medida en la que podemos usarlos. Hoy en día estamos usando más de lo que podemos, con lo cual no podemos seguir así. Y eso, el sector agroalimentario tiene que ser muy consciente de eso y yo creo que se está moviendo hacia esa mirada. Al final estamos hablando de un equilibrio entre los recursos de la naturaleza y lo que realmente nosotros necesitamos.
Apuntabais también el tema, creo que Cristina has comentado al principio, ¿no? Esa economía que es importante, que lo que dicen los economistas de lo que van a ser las tendencias, pero hay economistas también que están hablando de que la economía evoluciona y de que la economía se adapta. Y tenemos que ser creativos también en hacer esas nuevas economías. Entonces, esta economía circular, que ya, digamos, es una prioridad, y Europa lo está marcando como una prioridad claramente, como os decía, tiene en toda la cadena de valor un potencial impresionante. Por poner ejemplos, en el sector primario, recientemente veíamos como, por ejemplo, la colaboración entre dos sectores muy diferentes, por ejemplo, el sector textil con Ternua, junto con pastores de oveja lacha, están desarrollando un proyecto, que es el proyecto Artichel, que seguramente igual lo conoceréis. El proyecto Artichel lo que está llevando es la utilización de la lana de oveja, que estaba ya sin ningún uso y que era prácticamente residuo, se está recuperando y se está mirando a prácticas tradicionales para aplicar innovación, y hoy en día se está utilizando como un estupendo aislante para esas prendas deportivas de alta calidad. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Lo que estamos diciendo, la colaboración entre diferentes sectores, lo que nos permite realmente mantener rebaños que están haciendo paisaje, que están haciendo economía, porque esos paisajes se construyen porque hay gente y personas que están viviendo en ellos. Y ese paisaje es también turismo, y es ese turismo que están también, que estabais reivindicando anteriormente. Siguiendo un poco más adelante y también en el sector primario, desde luego, pero siguiendo un poco más en el sector, vemos toda la problemática que hay en torno a los envases. Y esto lo podemos ver también constantemente. El sector, y lo ha apuntado también Héctor, los envases es al final la seguridad alimentaria en muchos casos, pero es al mismo tiempo un problema muy grande de gestión. Tenemos un exceso de envases. Entonces estamos viendo que el sector efectivamente está trabajando mucho en esto, para trabajar en el granel, para ver cómo reducir envases y procesos dentro de lo que es la logística. Estamos viendo también cómo se está centrando en simplificar o en mejorar los materiales que hay en esos envases para que luego puedan ser más reciclables. En definitiva, hay muchos temas que se están trabajando en esta materia. Y yo aquí creo que hay un elemento o un sistema que me parece que aunque ha generado muchas discrepancias, me imagino que sabréis también que ahora en estos momentos se está con el borrador de la ley de residuos a nivel estatal, estamos también con la estrategia de economía circular, se genera debate. En Navarra también se aprobó la ley de residuos en la anterior legislatura, se generó su debate. Pero con el tema de los envases me parece que está el sistema de depósito, devolución y retorno, que realmente enlaza al sector agroalimentario con el ciudadano y con lo que es la mirada al envase y al producto. Y podemos solucionar varias cosas con esas miradas y con esa buena gestión y esas buenas estrategias del envase, que es, por una parte, reducir los envases, por otra parte, reducir el desperdicio alimentario. Yo creo que este es un tema también clave. Estamos hablando, por una parte, que tenemos que alimentar a mucha más gente, pero por otra parte en Europa solamente, estamos teniendo un desperdicio alimentario de un 20% de lo que producimos. Más de 80 millones de toneladas. Es una barbaridad. Algo podemos hacer. Y yo creo que el sector, al menos estoy siguiendo iniciativas que están trabajando en ello. Y eso el consumidor también lo va a reconocer y lo va a agradecer y va a saber reconocerlo. Entonces, con los sistemas de depósito y devolución y retorno, yo os animo a que lo penséis. Quizás se podría pensar en un proyecto interesante como modelo complementario al que actualmente tenemos, para realmente evitar que haya tanto envase que no se recicla o tanto envase que se desperdicia. Y realmente se podría volver a reusar mucho más fácilmente aplicando estos sistemas. Aquí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante el trabajo que están haciendo, por ejemplo, en Cataluña, el clúster del packaging. Están trabajando desde hace bastante tiempo en cosas y en temas muy interesantes que realmente yo creo que ayudan al
al sector. O, por ejemplo, en Navarra también vimos y estamos viendo cómo la industria papelera, que se está ligando a todo lo que es la gestión forestal, está trabajando en ofrecer al sector agroalimentario envases basados en papel, en cartón y que realmente pasan también por toda la cadena de valor. En cuanto a otro punto que también habéis apuntado y que a mí me parece importante y que en lo que es la economía circular también puede considerarse como un punto básico de la economía circular, es todo el tema de las dietas sanas y de las dietas equilibradas y de esa búsqueda de salud. La sociedad, lo apuntabais vosotros, Jonander yo creo que lo ha apuntado y Héctor también, estamos queriendo alimentarnos mejor porque sabemos que podemos alimentarnos mejor, pero tenemos que estar seguros que nos alimentamos mejor. Y aquí yo creo que hay por una parte dos grandes bloques a los que podemos mirar. Por una parte, efectivamente, las tendencias del ciudadano individual, pero por otra parte tenemos también a la administración. Y la administración es muy consumidora de alimentos porque tiene muchos comedores colectivos. Tenemos hospitales, tenemos residencias, tenemos escuelas en las que se están incorporando ya ese tipo de dietas, pero se están mirando también a producción de temporada, local, y ahí hay mucho trabajo y mucho potencial y mucho mercado y mucho que avanzar. En este sentido también me parece interesante que cuando estamos hablando de que sois grandes los comunicadores o los que tenéis esa relación directa con la ciudadanía, a mí me gusta también mirar a los grandes chefs, sean mujeres, sean hombres, que realmente desde sus cocinas transmiten constantemente qué es lo que tiene que ser la alimentación, ¿no? Y hace poco escuchaba en una webinar también a nivel mundial, organizada por la Fundación Ellen MacArthur, como Alex Atala decía, cuando pruebas biodiversidad hay un nuevo significado y por tanto hay un nuevo valor. Es decir, hay nuevos valores si estamos mirando también a la sostenibilidad y si estamos mirando a la biodiversidad. En definitiva, en cuanto a economía circular, como os decía, muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades y es el camino por el que tenemos que seguir. Recordar además que, bueno, tenemos muchos recursos en torno a esto. Tenemos, por ejemplo, como os decía, la Fundación Ellen MacArthur, yo creo que es un referente. Hace menos de un año, publicaba un interesantísimo informe sobre las ciudades y la alimentación y realmente yo creo que se marcan pautas muy interesantes de qué es lo que puede ir pasando. Pero también tenemos el Pacto Verde Europeo, con la estrategia de la biodiversidad recientemente publicada o con la estrategia de la granja a la mesa, en la que, por cierto, se apunta cómo el sector primario sí que ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 20 años para tratar de hacer las mejores prácticas y cómo todavía en el resto de la cadena de valor hay un trabajo importante que hacer, tanto en lo que es transporte, envase y muchísimas de estas cosas. Está la estrategia de economía circular también, está la nueva estrategia de economía circular europea, la estrategia circular de economía circular que se está ahora en debate a nivel estatal, o por ejemplo en el caso de Navarra, nosotros también aprobamos una agenda de economía circular en la anterior legislatura. Es decir, es una realidad y es algo que es posible y que ya se está avanzando. Y por otra parte, y ya para terminar un poco esta parte, también decir que para mí hay en estos momentos otra gran política que llega de lleno o que toca de lleno al sector agroalimentario es la PAC. Y en estos momentos la PAC está en pleno debate, pero ese nuevo modelo que se necesita para ese sector primario es importantísimo. La función agroecológica que tiene que tener el sector primario se tiene que ver muy reforzada y tiene que seguir manteniéndose en toda la cadena de valor. Para concluir con los otros dos temas que os decía, la sostenibilidad sí, tenemos la Agenda 2030 que nos dice los objetivos que tenemos que cumplir. Creo que el sector agroalimentario es piedra angular, como ya lo dicen algunos, de esos objetivos 2030. Creo que es el gran motor, como también apuntaba
Cristina, para hacer rodar esa Agenda 2030. Tenemos objetivos muy claros como el 2, el 6, el 8. Bueno, no voy a entrar en los que son más importantes. Pero también es cierto que tendremos que ver cómo hacemos la métrica de la sostenibilidad. Porque si yo como ciudadana quiero comprar producto sostenible, el sector me tendrá que dar productos en que yo sepa reconocer realmente que ese producto es sostenible. Y yo lo voy a demandar, y como yo me imagino que muchos. Isabel, disculpa, vas cerrando, por favor, para que podamos... Cierro. Y por último, la relocalización. La relocalización me parece que es volver a recuperar la relación entre lo urbano y lo rural. La ruralidad se va a mirar al mundo rural, se está mirando ya al mundo rural. El sector agroalimentario está en el mundo rural. Se van a entender mejor los conceptos como soberanía alimentaria y se va a entender también lo que es el concepto de esa aldea cosmopolita que el otro día también Jaime Izquierdo defendía en Madrid en el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que tenemos que saber defender que el medio rural es necesario para que esté vivo y que haya actividad para que realmente podamos conseguir esos objetivos que tenemos. En definitiva, yo creo que tenemos que ser capaces de tener alimentos que cuiden de las personas que los producen y que los hacen, alimentos que sean sanos, alimentos que cuiden a los consumidores y alimentos que cuiden a la naturaleza. Y sinceramente creo que el negocio está en cuidar a las personas y al planeta. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos los expertos que habéis participado y si os parece, si ahora hay preguntas, las personas que estáis asistiendo, os damos la oportunidad que si queréis hacer preguntas vivo y en directo, levantáis la mano para que os podamos abrir el micrófono y podáis preguntar. Yo no sé, yo he visto aquí que Eduardo Uide ha hecho una pregunta, yo no sé si Eduardo la quieres hacer en viva voz para que nos puedas explicar. Si eso, por favor, levantas la mano para que mi compañera Yone pueda abrirte. Vale, adelante. Yone, cuando puedas, le abres el micrófono a Eduardo. Eduardo, ¿puedes abrirte tú, Yone? Sí, Eduardo, ¿tienes permiso ya? Abierto, ya está abierto. Sí, hola, ¿cómo estáis? Oye, me ha encantado, ¿verdad? De hecho, iba mal de tiempo y me he quedado hasta el final porque me está gustando mucho como estáis planteando. Mirad, hay una cuestión que me parece que es muy importante y no sé si alguno de vosotros me queréis contestar. Está apareciendo la tecnología blockchain como un elemento facilitador de muchas de las cosas que estabais hablando, ¿no? Entre ellos el tema del compliance, para justificar que efectivamente una empresa está yendo más allá de lo que es la digitalización del 4.0 y demás en los procesos de logística, de acercamiento al cliente, de atravesar fronteras, de resolver documentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el gran reto va a ser precisamente que empresas muy tradicionales sean capaces de adoptarlo. ¿Cómo veis que la pyme, nuestra pyme, la de Navarra, la que puede haber en el País Vasco y en muchas partes de España, asuma una tecnología que le daría un valor tan increíble y una ventaja competitiva tan potente? Muchas gracias. ¿Quién se atreve? ¿Héctor? Vale, Héctor. Yo arranco un poquito también, ¿eh? A ver, si hablamos de las pymes, bueno, en nuestra opinión, quitando algún ejemplo concreto de pymes que son muy pioneras o innovadoras, las pymes irán arrastradas por las tendencias. Yo sí creo que la tecnología blockchain va a tener un impacto. Creo que, como he dicho antes, esa comunicación transparente y creíble para el consumidor va a ser uno de los puntos de enganche futuros. Y muchas veces la comunicación, cuando viene solo directamente de una parte, pues pierde parte de su credibilidad, ¿no? Entonces, tener sistemas externos que de alguna manera garanticen que lo que se está comunicando es veraz, es cierto, pues generará un plus de confianza en el consumidor. Y creo que la tecnología blockchain puede ser una de las herramientas o plataformas que ayude a esto. Pero las pymes, yo creo que al final irán por arrastre sumándose a esta tendencia. Sí,
Si os parece, nosotros, bueno, os cuento un poco la experiencia que teníamos nosotros a partir del blockchain, ¿no? de la tecnología del blockchain, que la primera vez que contactaron conmigo con este tema era pues para ofrecer pues, bueno, la tecnología, etcétera, etcétera, y yo la rechacé y se enfadó conmigo la persona que me lo propuso porque le dije que, uno, no entendíamos qué era el blockchain y tampoco entendíamos qué problemas solucionaba, ¿no? Entonces, eso nos dio pie a abordar todo lo que es el concepto de 4.0 en el sector de la alimentación, ¿no? Porque quizás, no sé, no sé en Navarra, pero a nivel de País Vasco, pues se ha impulsado mucho el tema de las tecnologías 4.0, muy ligado pues a la automoción, a la aeronáutica, a otros sectores más industriales, y nosotros desde la alimentación veíamos el propio concepto como, no sé, como miran las vacas al tren, ¿no? O sea, ¿esto qué es? ¿De qué va esto? Sí nos dio pie a generar procesos de reflexión con las pymes, de manera que pudiésemos acercar el concepto de 4.0 y las tecnologías que están ahí, las tecnologías están ahí, son transversales y están para solucionar problemas. Entonces, lo que hicimos fue poner el foco en el ámbito de la producción, buscando eficiencias, buscando la trazabilidad de la cadena, etcétera, etcétera, y generar esa discusión, esa reflexión para entender primero, cuál es la necesidad que tienen las empresas y ver cuál de las tecnologías disponibles es la más adecuada para responder a su necesidad, ¿no? Participaron como 15 empresas y luego de los aprendizajes que obtuvimos fue que, bueno, realmente las empresas que participaron se dieron cuenta, bueno, interiorizaron el concepto de 4.0, pudieron relativizar también, bueno, en qué situación está el conjunto del sector en general y cómo también sus compañeros, pues bueno, a qué nivel de implantación de estas tecnologías estaban, ¿no? Entonces, les sirvió de una manera para tomar esa toma de contacto y relativizar todo esto, ¿no? Evidentemente priorizamos una serie de necesidades y en ese proceso también participaron proveedores de tecnología. De alguna manera, pues lo que hicimos fue un proceso integral entre la oferta y la demanda para sensibilizar y acercando un poco esos conceptos, ¿no? Y creo que es el camino. Y ahora estamos replicando un nuevo proyecto, pero ya ligado a ver qué necesidades pueden tener las pymes respecto a esa interacción con el consumidor que nos permita integrar al consumidor como un elemento clave en los procesos de innovación, que es lo que va a permitir aumentar un poco las tasas de éxito, ¿no? Una vez que sabemos qué necesidad tenemos, vamos a poder implementar las tecnologías que necesitemos. Y cada empresa está en un momento determinado, puede tener unas necesidades distintas y hay que tener esa sensibilidad. Es evidente que, como decía Héctor, las pymes van a ir a remolque. Pues sí, pues es lo lógico, ¿no? Porque tampoco tienen capacidad. A nivel de Euskadi, ¿qué empresas están implementando pues, o están trabajando con el tema de blockchain? Pues las grandes, las que pueden tener una dimensión potente y que puedan tener estructuras empresariales organizadas. Las pymes, pues normalmente pues, el gerente lo es todo y tienen pocas personas en el equipo, ¿no? Entonces, pero sí que me gustaría, pues eso, el relativizar, ¿no? Que no tengamos que ahogarnos por las nuevas tecnologías ni por el blockchain, que no todos tenemos que utilizarlo eso, pero que bueno, que no hay que perderlo de vista y que lo importante es saber lo que necesitamos, que las tecnologías están ahí para acompañarnos. Yo, Eduardo, si me permites, desde un poco de mi punto de vista, ¿no? Que has mencionado el tema del compliance, bueno, pues blockchain y todas las nuevas tecnologías tienen que ser, bueno, herramientas que faciliten a las pymes y a empresas de mayor tamaño a ser más transparentes, a ser más eficaces y a poder competir en otros mercados y a nivel internacional. Es decir, yo creo que son, como decían mis compañeros, ¿no? Herramientas que han venido, la tecnología está aquí para quedarse, que cada uno tiene que hacer su camino a la velocidad que pueda y que obviamente yo creo que tienen un impacto clarísimamente positivo para una pyme. Muchas gracias. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna otra pregunta, que levante la mano y le damos paso. Cristina, igual te interrumpo yo porque de lo que he oído al resto, me gustaría hacer algún apunte. Pues coincido mucho con lo que se ha ido hablando. Bueno, la parte de compliance, pues eso está ahí, es una parte, la dejo un poco más encapsulada, pero de lo que ha dicho Isabel, coincido. Luego ya veríamos
seguro que Isabel y yo tendríamos varios cafés para debatir cuál sería el camino más adecuado para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Pero bueno, coincidimos en dónde hay que llegar, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un sector agroalimentario con toda la cadena que, primero, tiene que ser capaz de cuidar de la propia cadena globalmente, desde el agricultor hasta el distribuidor, globalmente la cadena tiene que trabajar en un sector rentable y tiene que ser capaz de abastecer de alimentos saludables y seguros a la población. Y el mensaje que quiero lanzar es sobre todo a nosotros como consumidores, porque se ha visto en la crisis, joder, el sector cómo ha respondido, qué bien, pero a las pocas semanas ya en abril y en mayo empezaba a ver, ha subido el precio del pepino no sé cuánto, los mensajes sensacionalistas y demás. Y creo que como consumidores estamos muy acostumbrados a mirar €1 en el kilo de carne y a comprarnos un iPhone, a irnos de vacaciones en no sé dónde y a no mirar eso. Y realmente banalizamos la alimentación que tenemos, que es de mucha calidad y muy segura, y como consumidores creo que lo estamos banalizando. Yo creo que ahí tenemos que lanzar un mensaje de si queremos que la industria siga siendo fuerte y que toda la cadena siga siendo fuerte y que sea justa con todos los eslabones de la cadena, los primeros que nos tenemos que mirar somos como consumidores, que es lo que están, porque al final si estamos siempre apretando al precio, al final eso tensiona muchísimo la cadena. Yo creo que es un mensaje que todos tenemos que lanzar y reflexionar. Y no me podía aguantar en lanzarlo, vamos. No, me parece muy interesante lo que dices. Sí, perdona, Isabel. Sí, no, que me parece un apunte importantísimo, Héctor, porque realmente eso es lo que nos pasa, que se nos olvida rápido. Yo creo que hemos aprendido cosas, pero que tenemos que ser capaces de mantenerlas. Y efectivamente yo creo que el sector tiene un potencial importantísimo para ser los mejores comunicadores de realmente cómo nos tenemos que alimentar y qué es lo que hace el sector y la importancia del sector para asegurar que haya un futuro. De hecho, hay uno de los temas, ¿no?, que se apuntan y vosotros me lo podéis corroborar, ¿no?, que va ligado con esto. Cómo las propias empresas de toda la cadena de valor, todos los integrantes de la cadena de valor de alimentación tienen un papel importante en formar e informar al consumidor para poder ir cambiando lo que tú también apuntabas, Héctor, ¿no? Al final es tomar conciencia de todas las bondades y todos los beneficios que tenemos y de la seguridad y darle el valor, que el consumidor perciba realmente el valor que aporta, ¿no? Y ahí en distintos foros se apunta, ¿no?, que todas las partes integrantes en la cadena de valor tienen que coger como suyo esa labor, llamarla didáctica, pedagógica, de educar al consumidor y hacerle y poner en valor desde el inicio, producto, o sea, todo, absolutamente todo lo que está implicado en la cadena de valor, porque si no es complicado, ¿no? Porque ¿quién pone en valor realmente lo que uno está poniendo en el mercado? Pues nosotros mismos, ¿no? Y ahí hay una oportunidad para hacer las cosas de manera distinta. Y de hecho yo al menos como consumidora en las campañas, yo sí que he visto una evolución en las campañas o en los mensajes de publicidad, ¿no?, de determinadas empresas y todas relacionadas con el alimentario, ¿no?, que ahora se comunica de otra manera distinta. No sé si vosotros lo habéis percibido también a raíz del COVID, ¿no? Un cambio, ¿no?, en la comunicación de determinados aspectos para poner en valor determinados temas. A mí, por ejemplo, lo que más echo de menos en lo que es la cadena de valor en cuanto a mensaje, porque sí que entiendo que se está dando mensajes de productos de calidad, de productos sanos, de productos seguros y ahí se va avanzando, pero todavía no se entiende o no conseguimos decir claramente la importancia que tiene el sector para realmente hacer una labor de conservación de biodiversidad y de mantenimiento de biodiversidad, porque lo que produce viene de la naturaleza. Entonces, es que es tan evidente que el mantenimiento de la biodiversidad es clave para nuestro futuro y el que lo tiene que hacer es el sector agroalimentario, que eso es importantísimo, saber decirlo bien y hacerlo, claro. Evolucionar, al final es una evolución, ¿no?, acompasando bajo mi punto de vista, ¿no?, con lo que está sucediendo y que yo lo enlazo con el apunte que has hecho, Héctor, de que hay que poner en valor todo lo que aporta
y que si el consumidor queremos seguridad, queremos calidad, queremos bienestar, pues tendremos que también estar dispuestos a un precio, porque el valor que se recibe es distinto y para eso es importante que se comunique de otra manera. Esa es mi opinión también, que ahí tenéis el sector una oportunidad para que vosotros mismos os pongáis en valor todo lo que ya estáis aportando, y hay consumidores que probablemente no lo están percibiendo porque se ha puesto la mirada a la hora de comunicar en otras cosas, básicamente porque eran importantes en ese momento. Si os parece, por ir cerrando, y no me gustaría que si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta o alguna reflexión a lanzar a los expertos, pues que levante la mano, que nos escriba y ya para poder ir cerrando. Y si no, levanta nadie la mano. Yo no sé si entre vosotros queréis apuntar, cerrar, preguntar, ¿no? Para que ya Uxue y Barrola hagamos ya el cierre de lo que es esta sesión. Entonces, no sé, Jonander, Héctor, María, Isabel, no sé si queréis lanzar una última frase de cierre. Sí, ligado a lo que estabas comentando, Cristina, a mí el término de educar al consumidor, vamos, no me gusta. El consumidor es muy educado, es una gente muy educada, como somos nosotros, ¿no? Sí no es apropiado, ciertamente, formar... No, a mí personalmente no me gusta... utilizar el término que sea más apropiado. No, por eso, pero es que tampoco, ¿sabe? Que parece que tenemos que... Y el consumidor tiene muchísima información y yo, vamos, lo respeto con... ¿no? Entonces, es cierto y lo has dicho también, que un tema es el cómo trasladar, cómo ser capaces de trasladar ese valor añadido, ¿no? Que tenemos. Nosotros en nuestro plan estratégico lo hemos identificado, somos un sector que sabemos fabricar muy bien, sabemos hacer muy bien las cosas, tenemos productos de mucha calidad, tenemos una cultura gastronómica, tenemos un sector primario muy, muy ligado al terreno, el sector de la pesca, lo tenemos. Pero quizás nos falta esa parte de comunicar, de vender, la parte marketingiana. ¿Cómo ser capaces de trasladar ese valor añadido que evidentemente está ligado al precio y está ligado también a esta cultura, a la cultura de lo barato, que ahora nos hemos dado cuenta de la dependencia tan tremenda que tenemos de otros países y de sitios donde se fabrica a precios de derribo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro sector pues cumple con un montón de estándares de calidad, de responsabilidad social, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de defender o diferenciar los productos que se fabrican aquí con respecto a otros. Y luego el consumidor decide qué es lo que quiere comprar. Si quiere comprar precio barato en unas condiciones de fabricación X, las que fueren, y lo que está bien hecho y lo que está bien fabricado y con ese impacto y tal y cual, pues bueno, pues que tiene otro precio. Son dos cosas distintas. Entonces, el tema, evidentemente, el reto está en trasladar, en saber comunicar de forma razonable, pues ese valor añadido, ¿no? Y aquí yo creo que también, pues bueno, lo ligo a cómo podemos interactuar de una forma más directa con el consumidor. Yo creo que va a ser también uno de los retos, ¿no? Como las empresas, creo que se lo ha dicho, no sé si lo ha dicho Héctor, esa interacción directa con el consumidor y ese vínculo que establecemos con nuestro consumidor y que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a eso, ¿no? Y yo creo que puede ser un puente, un espacio donde poder desarrollar y trabajar para que nuestra opción sea la elegida y podamos ser capaces de trasladar todo lo que hay detrás de un producto que está en el lineal, ¿no? Muchas gracias, Jonander. Héctor, María, Isabel, ¿algo que añadir o procedemos al cierre? Mi cierre, como ya he hecho el speech antes, pues mi cierre realmente es, antes de que cerréis vosotros, mandaros un abrazo virtual muy fuerte, ya que no nos podemos tocar ahora, pues nos abrazamos virtualmente. Entonces, os mando un abrazo virtual muy fuerte y ya cedo la palabra al siguiente. Bueno, yo otro abrazo virtual y no, por mi parte que las empresas se hagan la pregunta, ¿no? Conozco las normas del juego, conozco mis riesgos y en este momento tan importante donde el sector agroalimentario va a ser, como decías, Cristina, ¿no? Tractor, ¿no? Para esa recuperación tan ansiosa y tan esperada,
bueno, que vayamos sobre terreno seguro, ¿no? Y evitar bueno, pues, malos momentos y sustos. Muchas gracias, María. Isabel. Yo, pues, un saludo también, un abrazo a todos, mucho ánimo, y yo estoy segura de que el sector responderá bien, fuerte, y realmente creo que será el gran motor de los cambios que necesitamos como sociedad, hacer una sociedad más justa, más social y más solidaria. Muchas gracias, Isabel. Usue, si te parece, procedes al cierre. Pues sí, me lo habéis puesto un poco fácil porque realmente habéis ido haciendo las grandes conclusiones, las habéis ido haciendo vosotros en cuanto os ibais pasando la palabra. Pero bueno, estas son mis conclusiones, a ver qué os parece. Si a mí hoy me queda algo claro es que la alimentación es una necesidad básica y como tal nos conecta a todas las personas del planeta, incluso voy más allá, a todos los seres vivos. Si esto es así, la alimentación es clave en el desarrollo de la economía, en el desarrollo del bienestar, de la salud que comentaba Héctor, incluso en el futuro de nuestro propio planeta. Hoy más que nunca el sector agroalimentario está en el centro y es el hilo fino que teje las figuras que desempeñan un papel muy importante en esta gran partida de ajedrez que se está jugando. Ante este escenario, como bien ha dicho antes Jonander, de incertidumbre, el objetivo ha dejado ser ganar-perder y quiero pensar que es una partida especial en la que todos y todas debemos ganar. Así que en esta partida de ajedrez, pues los primeros que van son los peones y ahí tenemos a nuestras agricultoras y a nuestros agricultores, interdependientes de una cadena que va mucho más allá del simplemente comprar y vender y que además tiene un gran impacto en todo nuestro planeta. Las torres, con su fuerza y su visión, son nuestras industrias. Los caballos, ágiles en sus movimientos, quizás puedan representar a los distribuidores. Los alfiles pueden ser nuestros consumidores con nuevos hábitos o incluso los chefs que nombraba Isabel. ¿Y el rey y la reina? ¿Quién es el rey y la reina? Quizás sea nuestro territorio, nuestra tierra, nuestro futuro, nuestro planeta. ¿Qué partida? En esta partida yo creo que la estrategia es lo más importante. ¿Cómo generar nuevos modelos que nos permitan más que nunca hacer negocio, pero de manera responsable? Ecológico, bio, hay tantas palabras. Se habla de calidad, se habla de envases, de relocalización. Todo encaja si el objetivo es común y nos enfocamos en nuestras oportunidades. ¿Pero cuáles son estas oportunidades? Os habéis dicho vosotras y vosotros. Consumo en el hogar, innovar, bien para competir con valor añadido o incluso también para dar respuesta a grandes retos como el turismo, el proteccionismo, los envases, sostenibilidad y seguridad alimentaria, esa especie de equilibrio, ¿no?, que se comentaba. Crear nuevas alianzas, las alianzas están ahí, vosotros habéis comentado alianzas nuevas. Colaboración de todas las piezas, todas y cada una de las piezas de la partida. Profesionalización de los sectores, de determinados sectores. Nueva experiencia de compra, nuevos hábitos del consumidor. Responsabilidad social, ha salido constantemente. La imagen de las empresas más que nunca debe ir acompañada de hechos. Esta especie de congruencia organizacional, ¿no? Cuidado con la imagen que damos. Tiene que ir acompañada de algo más. Digitalización. Vínculo de la alimentación y la salud. La salud está en el centro, importantísimo. Y también en el centro están más que nunca las personas. Ya habéis comentado, tema de teletrabajo, incluso nuevas organizaciones, nueva forma de organizar, ¿no?, el trabajo. Y por supuesto, nuestra querida Isabel ha traído la economía circular. Grandes retos y grandes oportunidades en este juego serio en el que la norma, María, la norma sí, y también la calidad, aporta más que nunca valor. Muchísimas gracias y estas son mis pequeñas conclusiones. Muchas gracias, Usue. Muchas gracias a todos vosotros, a los que habéis asistido, a los participantes y desde luego os mando un fuerte abrazo virtual y hasta pronto.
Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Agur. Un placer.